Aquí tienes algo pequeño, ya que no puedes permitirte dar regalos este año, dijo mi madre la mañana de Navidad, entregándome un cheque por $100 con ese tono de simpatía que dejaba claro que su gesto no era tanto por generosidad, sino por lástima. Estábamos sentados en la sala de estar de la modesta casa suburbana de mis padres en Ohio, rodeados de regalos cuidadosamente envueltos de parte de mi hermano y mi hermana menores, regalos que mis padres habían comprado y envuelto, regalos que habían costado mucho más de $100, regalos que servían como prueba de la capacidad de mis hermanos para proveer, mientras que el cheque de lástima de mi madre insinuaba que yo, de alguna manera, no era capaz de funcionar como una adulta normal. El cheque vino acompañado de su comentario. Sabemos que las cosas han estado difíciles para ti. Tu padre y yo solo queríamos ayudarte un poco. No te sientas mal por no tener nada para nosotros este año. Entendemos. La forma en que lo dijo dejaba claro que, difíciles, era su manera amable de decir que creía que yo estaba pasando por apuros, que realmente pensaba que estaba batallando, que estaba representando simpatía por una hija a la que consideraba un fracaso. Acepté el cheque con una sonrisa y un gracias, igual que había estado aceptando su lástima por años, igual que había dejado que mi familia creyera que estaba mal económicamente cuando, en realidad, operaba a un nivel de riqueza que ellos ni siquiera podían imaginar. Lo que no sabían era que había pasado los últimos 15 años construyendo un portafolio de inversiones valuado en aproximadamente $340 millones, que había tomado decisiones financieras estratégicas que me colocaban en una posición donde literalmente podía comprar casi cualquier cosa que quisiera, que la casa de ensueño de mis padres, esa casa colonial de los años 20 con la que llevaban soñando 20 años, era del tipo que yo podía adquirir con menos del 1% de mis activos líquidos. Así que decidí usar ese cheque de $100 como la base para algo que cambiaría por completo la forma en que mi familia entendía mi verdadera situación financiera. Me llamo Alexandra Pierce, y tengo 43 años, lo que significa que he vivido lo suficiente para entender que las personas más cercanas a ti suelen ser las que menos entienden quién eres realmente y lo que has logrado. Provengo de una familia de clase media. Mi padre, Mark, trabajaba en administración dentro del sector manufacturero, y mi madre, Susan, trabajaba en la administración de una escuela. Eran personas responsables y trabajadoras que brindaron estabilidad a sus 3 hijos. Pero también eran personas que medían el éxito en términos muy específicos y limitados, carreras tradicionales, ingresos visibles, logros que se pudieran anunciar y entender fácilmente. Cuando les dije, después de la universidad, que iba a dedicarme a invertir en lugar de seguir una carrera formal, su respuesta fue de apoyo, pero con escepticismo. Mi padre me preguntó varias veces si estaría bien económicamente, si no prefería tener un trabajo real como respaldo. Mi madre sugirió que considerara ser maestra o enfermera, campos donde el éxito era más evidente y el ingreso estable y predecible. De todos modos, seguí mi camino en la inversión. No por rebeldía, sino por una genuina fascinación con cómo funcionaban los mercados, cómo se creaba y destruía el valor, cómo se acumulaba la riqueza con el tiempo. Leí todo lo que encontré sobre estrategias de inversión. Tomé cursos en línea. Empecé con el modesto dinero que había ahorrado trabajando medio tiempo durante la universidad, unos $3,200. A lo largo de 30 años, mediante análisis cuidadoso, decisiones disciplinadas y una disposición a asumir riesgos calculados que la mayoría no tomaría, transformé esos $3,200 en un portafolio valuado en unos 340 millones. Poseía bienes raíces, propiedades comerciales, acciones en startups, diversos valores y una colección diversificada de activos que generaban rendimientos constantes sin importar las condiciones del mercado. Pero nunca le había dicho nada de esto a mi familia. Nunca mencioné el portafolio. Nunca hablé de las propiedades que poseía. Nunca expliqué los rendimientos que obtenía. Simplemente los dejé creer que me iba bien, que sobrevivía, que probablemente no era rica, pero que estaba lo suficientemente estable como para mantener mi independencia. Las razones de esta invisibilidad eran complejas. En parte, quería proteger mi privacidad. En parte, sabía que revelar mi riqueza crearía dinámicas familiares complicadas, solicitudes de préstamos, expectativas de generosidad, suposiciones sobre mi tiempo y mis recursos. En parte, tenía curiosidad por ver cómo me trataban sin saber qué tan exitosa era realmente. Y, en parte, estaba enojada con ellos, por sus repetidos comentarios de que estaba cometiendo un error, de que debía buscar algo más seguro, de que dedicarme a invertir era irresponsable o poco ambicioso. El cheque de lástima en la mañana de Navidad no fue la primera muestra de compasión mal enfocada. A lo largo de los años, hubo sugerencias sutiles de que tomaba malas decisiones financieras,
de que probablemente no estaba ahorrando lo suficiente para el retiro, de que debía buscar un trabajo real antes de que fuera demasiado tarde. También hubo comparaciones con mi hermana menor, que era doctora, con un ingreso tradicional, y que, por lo tanto, claramente, había tomado mejores decisiones que yo. Mi hermano, que trabajaba en derecho corporativo, se ofreció a ayudarme a retomar el camino financieramente. Mis padres me enviaron dinero en mis cumpleaños varias veces, no grandes sumas, pero lo suficiente para dejar claro que creían que necesitaba ayuda. Acepté todo con gratitud, como haces cuando la gente que amas intenta ayudarte, incluso si su ayuda se basa en una comprensión completamente errónea de tu realidad. El cheque de $100 aquella Navidad fue el momento en que decidí que la invisibilidad debía terminar. No porque el cheque fuera insultante, aunque lo fue, de cierta manera, sino porque me di cuenta de que esa invisibilidad les permitía seguir viviendo en una versión de la realidad que no era cierta, y permitir que eso continuara no le hacía bien a nadie. Esa tarde, llamé a la agente de bienes raíces que me había estado mostrando propiedades en el área donde vivían mis padres. Le dije que me enviara todo, cada anuncio, cada casa, cada posibilidad. Pero le pedí específicamente que me mandara información sobre la casa de la que mis padres llevaban hablando 20 años, una casa colonial de los años 20, con carpintería original, un porche que rodeaba toda la fachada, 5 recámaras, 3 baños, situada en 3 acres con un pequeño estanque y jardines extensos. La casa estaba en el mercado por $1.8 millones, un precio que reflejaba su valor histórico, su estado y su ubicación en uno de los vecindarios más deseados de Ohio. Revisé el anuncio. Hice una oferta de inmediato, 1.85 millones, en efectivo, con cierre en 30 días. El vendedor aceptó en menos de 48 horas. La transacción se completó en 3 semanas, avanzando con la rapidez que solo se logra cuando tienes los recursos para cerrar sin depender de financiamiento. Ahora era dueña de la casa de los sueños de mis padres. La pregunta entonces fue, ¿cómo presentar esta realidad a mi familia de una manera que realmente los obligara a replantearse su percepción sobre mí y mi situación financiera? Programé una reunión con mis padres para un domingo por la tarde, aproximadamente un mes después de Navidad. Les dije que quería llevarlos a un lugar, pero no les dije a dónde. Solo les pedí que se arreglaran bien y que me esperaran en un punto específico a las 12 en punto. Organicé que un chofer los recogiera. Le pedí que los llevara directamente a la casa colonial, esa de la que habían hablado durante 2 décadas, esa que nunca habían podido permitirse. Cuando el auto entró al camino de entrada, mi madre soltó un «Dios mío», ahogado. Mi padre se quedó en silencio, mirando la casa como si intentara entender por qué los habían llevado a su casa soñada sin explicación alguna. Yo los esperaba en el porche. Vestía algo sencillo, jeans y un suéter, nada que indicara mi situación económica. Pero tenía en mis manos un sobre con la escritura de la propiedad y las llaves de la puerta principal. Mamá, papá, quiero mostrarles algo, les dije cuando se acercaron al porche. Abrí la puerta con la llave que había mandado hacer. Los llevé por toda la casa, los pisos originales de madera, los adornos de corona tallados, la hermosa chimenea en la sala formal, la amplia cocina con sus detalles antiguos, las recámaras en el segundo piso, la oficina en el tercero que daba vista a los jardines. Caminaron en silencio, atónitos. Mi madre lloraba. Mi padre no dejaba de preguntar cómo era posible, qué estaba pasando, por qué los había llevado ahí. Cuando volvimos al porche, les entregué el sobre con la escritura y las llaves. Es de ustedes, dije simplemente. Es la casa de la que han hablado por los últimos 20 años. La compré para ustedes. Mi madre comenzó a llorar con más fuerza. Alexandra, esto es imposible. Esta casa cuesta casi $2 millones. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste este dinero? Entonces se los conté. Les hablé del portafolio de inversiones que había construido durante 30 años. Les expliqué los rendimientos que había obtenido, las propiedades que poseía, las acciones, los bonos, las inversiones inmobiliarias y la participación en startups que habían crecido con el tiempo. Les hablé de los $340 millones que representaban 3 décadas de disciplina, análisis y decisiones financieras inteligentes. La reacción de mi padre fue de shock, seguida de algo que creo fue orgullo. Me hizo preguntas detalladas sobre mi estrategia de inversión. Quiso entender cómo había construido el portafolio. Parecía genuinamente impresionado. La reacción de mi madre fue más complicada. Había asombro, sí, pero también algo que parecía culpa
culpa por haberme dado cheques de lástima cuando yo era más rica de lo que podían imaginar, culpa por haber insinuado que estaba cometiendo errores financieros cuando en realidad había tomado las decisiones más inteligentes de toda la familia. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, preguntó mi padre. ¿Desde cuándo has tenido tanto éxito, sin decirnos? Unos 15 años, respondí. Me convertí en millonaria hace unos 15 años. Tomó otros 15 convertirlo en lo que es ahora. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre, y pude escuchar el dolor en su voz, dolor porque había guardado el secreto, porque durante años me trataron como si estuviera batallando, cuando en realidad estaba mucho mejor que ellos. Porque quería saber si me seguirían queriendo igual si no pensaban que era exitosa, dije. Porque quería saber si su percepción de mí se basaba en hechos o en las suposiciones que habían hecho sobre mis decisiones. Porque necesitaba saber si me respetarían por quien realmente soy o por cuánto dinero tengo. Lo que no les dije fue que la respuesta había sido profundamente decepcionante. No les dije que su cheque de lástima, sus comentarios sobre buscar un trabajo real, sus insinuaciones de que tomaba malas decisiones, habían demostrado que su respeto hacia mí dependía de que mi éxito fuera visible, tradicional y fácil de entender para los demás. Ellos se quedaron con la casa. Vivieron ahí felices el resto de sus vidas. Mi madre se convirtió en la mujer que organizaba fiestas hermosas en la casa colonial con el porche envolvente. Mi padre pasó sus años de retiro mejorando los jardines y restaurando los detalles originales de la casa. Pero algo entre nosotros cambió. Mis padres me trataron distinto desde ese día. Me trataban con el tipo de respeto que surge al entender que tu hija es mucho más rica y exitosa de lo que tú jamás fuiste. Me pedían consejos sobre inversiones. Me presentaban con sus amigos diciendo: ella es mi hija Alexandra, una inversionista muy exitosa. Convirtieron mi éxito financiero en motivo de orgullo familiar. Pero también creo que sintieron una especie de pérdida, la pérdida del relato que habían construido sobre mí, la pérdida de poder preocuparse por mí o sentir lástima, la pérdida de la simplicidad en una relación donde antes la jerarquía era clara e incuestionable. Después de regalarles la casa, hablé con mi hermano y mi hermana. Les dije que tenía aproximadamente $340 millones en activos invertibles y que, si alguna vez se encontraban en una crisis financiera genuina, podían venir a mí. Les dejé claro que no tenía interés en que me pidieran dinero por costumbre ni en convertirme en el banco familiar. Les dije que cualquier ayuda que ofreciera vendría con expectativas y con transparencia sobre cómo se usaría el dinero. La reacción de mi hermana fue de impacto, seguida de lo que parecía resentimiento porque yo había sido rica mientras ella trabajaba 60 horas a la semana como doctora. La reacción de mi hermano fue más calculadora, empezó a pedirme consejos de inversión, intentando posicionar la relación como una en la que él pudiera beneficiarse de mi experiencia financiera. Lo que entendí a través de todo esto fue que revelar mi riqueza no mejoró mis relaciones familiares. Las cambió. Las complicó. Introdujo capas nuevas en nuestra dinámica, capas que no existían cuando ellos creían que yo apenas me las arreglaba. ¿Me arrepiento de haber comprado la casa para mis padres? No. De eso no me arrepiento en absoluto. Quería que la tuvieran. Quería que disfrutaran de la seguridad y la felicidad de vivir en la casa con la que habían soñado durante décadas. Quería darles algo que realmente importara. Pero sí me arrepentí de haber revelado el alcance total de mi riqueza. No porque no debía haberlo hecho, sino porque aprendí algo que ya sospechaba pero que no quería confirmar, que el respeto de las personas hacia ti no siempre se basa en quién eres, sino en lo que has logrado de una manera que ellos puedan entender y medir. El cheque de lástima de $100 se convirtió en una metáfora de algo mucho más profundo. Representaba la incapacidad de mi familia para verme con claridad. Representaba sus suposiciones sobre mi situación financiera. Representaba su necesidad de posicionarme como alguien menos exitosa, como alguien que necesitaba su ayuda, como alguien que no había tomado las decisiones correctas. Cuando les entregué las llaves de la casa, dije: gracias por el préstamo. Técnicamente, me refería al cheque de $100. Pero en realidad era una declaración más profunda: gracias por ayudarme a entender que debía dejar de medir mi valor según la percepción que mi familia tenía de mí, que debía dejar de permitir que su visión limitada del éxito limitara mi propia percepción de lo que soy. La casa se pagó completamente con mi propio dinero. El cheque de $100 nunca fue un préstamo, solo era un símbolo de la lástima y la incomprensión que habían caracterizado mi relación con ellos durante años. Ahora, cuando visito a mis padres en su hermosa casa colonial,
con su porche que rodea toda la fachada, su carpintería original y sus espectaculares jardines, los veo genuinamente felices. Han hecho suya la casa. Han organizado reuniones, cenas, fiestas. Han construido la versión de la vida que siempre quisieron. Pero también me tratan distinto ahora. Son más cuidadosos conmigo que antes. Son conscientes de la diferencia de poder que existe ahora, de que su hija es significativamente más rica que ellos, de que, en cierto modo, yo podría comprar su seguridad, su casa o su futuro en cualquier momento. Esa conciencia ha creado una distancia entre nosotros que, creo, nunca desaparecerá del todo. Me aman, lo sé. Pero ahora también me respetan de una manera distinta, una manera teñida de algo más, tal vez el reconocimiento de que nunca comprendieron realmente quién era su hija, de que perdieron la oportunidad de conocerme como la inversionista exitosa que era, y que solo empezaron a respetarme cuando mi éxito se volvió imposible de negar. La casa valía $1.8 millones. Representa mi amor por mis padres y mi gratitud por la base que me dieron. Pero también representa algo más complicado, la comprensión de que, a veces, los regalos más importantes que damos a quienes amamos tienen costos que no anticipamos, y que la visibilidad siempre tiene consecuencias, incluso cuando finalmente te permite ser visto por quien realmente eres.